Bueno, muy bien, seguimos con la segunda parte. Entonces, ahí en el libro hay una serie de personajes que son llamados irreverentes, ¿sí? No porque, digamos, sea la definición como tal de esa palabra, sino porque fueron en contra de todos los esquemas, em, digamos, en ese momento de la sociedad, e hicieron cosas extraordinarias. Entonces nos colocan el caso de Thomas Edison, ¿sí? De pronto para los que no sepan, Thomas Edison fue el que inventó el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente, ¿sí? Y hay una anécdota de Thomas Edison cuando él estaba pequeño. Un día lo devuelven del colegio, ¿sí? Y el profesor le da una carta. Dice, vea, llévele esa carta a su mamá, ¿sí? Entonces en la carta decía que digamos que el director del colegio, o en ese caso su profesor, consideraba que Thomas Edison era un deficiente mental. Fue lo que le colocó en la carta, ¿sí? Cuando la mamá lee la carta, ella se la guarda, se le salen las lágrimas. Y Thomas Edison le dice que dice la carta, mamá, ¿qué dice la carta? Entonces la mamá le dice, no, el profesor dice que tú eres un niño muy inteligente y que estás sobrecalificado para estar en esa escuela, ¿sí? Entonces no vas a poder volver a la escuela. Entonces esta señora empieza a educar a Thomas Edison en la casa, ¿sí? Digamos que le incentiva mucho la lectura, y ahí empieza él como a inquietarse mucho por todos estos temas que les explicaba. Y después ya vemos todo lo que fue Thomas Edison, ¿no? Entonces cuando muere la mamá, Thomas Edison regresa a la casa y buscando entre las cosas de su mamá encuentra la carta, ¿sí? Y ahí es cuando se entera lo que en ese momento su profesor pensaba de él, que era un deficiente mental, ¿sí? Entonces hay un tema que se llama unicidad, que es todas las personas son únicas, todas las personas tienen un talento y por más que alguien nos diga que no podemos, que ese proyecto no va o que no, digamos que le tiren a uno literal, como se dice, mierda, pues si uno cree en su idea, pues tiene que sacarla adelante, ¿sí? Entonces, habla de momentos difíciles que tenemos todos en la vida. Todos tenemos momentos difíciles, ya sea por una pérdida familiar, por una pérdida de un trabajo, no sé, por una decepción amorosa, tantas cosas que le pueden pasar a uno, ¿cierto? Entonces los momentos difíciles siempre van a estar al orden del día, pero digamos que la magia de todo está en cómo superarlos y en qué aprendemos de haber superado una dificultad, ¿sí? Dice, cuando experimentas una dificultad, pareciera ser la peor del mundo. Años más tarde, y mirando por el espejo retrovisor, entiendes que esa dificultad se presentó para algo. No pasa nada memorable con aquellos a quien no les pasa nada. Entonces, súper claro. Eh, lo que les digo, siempre, todos los días vamos a tener alguna dificultad y la vamos a tener que superar, ¿sí? Entonces, nada, para adelante hay que disfrutarse cada cosa que uno hace, cada cosa en cada proyecto en el que uno está, ¿sí? Entonces, todas las personas somos únicas y tenemos talentos diferentes, ¿sí? Entonces la clave está como en buscar ese talento que cada uno tiene, y sacarle el mayor provecho, ¿sí? Es como la clave digamos, de ese fragmento del libro. Dice, bueno, también hay otra cosa que dice, la tentación de querer hacerlo todo. Entonces, eh, en algún video anterior yo les explicaba, no todo lo podemos controlar,
¿verdad? Digamos, ¿de qué soy responsable yo? De las cosas que yo pueda controlar, ¿sí? Porque a veces, y digamos que eso es un gran error que tenemos todos los seres humanos, es que queremos controlar todo y uno se nos va el tiempo, se nos va la energía y muchas veces las cosas pues no van a salir bien porque ojalá uno pudiera controlar todo. Entonces enfocarnos en lo que, en lo que cada uno de nosotros puede controlar, ¿sí? ¿Qué puedo controlar yo? Mis emociones, mi forma de aprender, mis hábitos alimenticios, los proyectos que tengo ¿qué? Bajo mi orden, ¿sí? Esas son las cosas que yo puedo controlar. Las cosas externas no. O sea, y sabemos que pasan cosas injustas. Hay cosas que uno ve y uno dice, uy, pero ¿cómo pasó eso? Eh, ¿Cómo llega una situación, una persona X situación a pasar algo así? Y pues pasa, simplemente pasa y pues hay cosas que no se pueden controlar. Entonces no enfocarnos tanto en eso, ¿verdad? Dicen, qué difícil juzgar a alguien por su conformismo a partir de condiciones tan adversas. Por eso mi admiración hacia aquellos que en similares circunstancias se revelaron ante altas probabilidades en su contra, se convirtieron en referentes de perseverancia y fueron capaces de ir más allá de lo que el día a día les demandaba. Súper claro. Eh, Súper importante. Dice, nunca dependas de una fuente de ingresos o del corazón que tenga la compañía para la que trabajaste. Crea nuevos ingresos, nuevas actividades, pon a volar tu imaginación y lleva a la práctica esas ideas que tienes de tiempo atrás, para que dependas de ti y no de otros, súper importante. Eh, Tenemos que depender de nosotros, o sea, lo que les decía al inicio del video, no esperemos que se muera, que se le murió la mamá, que se le murió el abuelito, que se le murió el tío rico, que están esperando una herencia, por favor, no, o sea, todos tenemos la capacidad de tener bienestar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Digamos que un fragmento que hablan, digamos, de las marchas, de los paros y de las protestas, ¿sí? Y dicen, salen a protestar contra X o Y situación, ¿verdad? Pero ¿cuándo van a protestar contra ustedes mismos? ¿Sí? ¿Cuándo van a protestar contra el conformismo, contra la procrastinación, contra el conformismo, no sé, contra tantas cosas que debería uno mirar hacia adentro y después marchar, ¿no? Es como es un fragmento que me parece interesante. Ojo con el tema del asistencialismo. Vea, yo digo que el asistencialismo, todas las personas en algún momento lo necesitamos, ¿sí? Porque necesitamos aprender, necesitamos que nos enseñen, necesitamos ver cómo se hace o cómo podemos llegar a una situación, ¿verdad? Pero el problema es cuando el asistencialismo se vuelve y se quiere permanente, o sea, eso es pegarse un tiro en el pie porque digamos que las grandes economías, las grandes economías crecen es produciendo, generando empleo, generando oportunidades, ¿sí? Pero no con el asistencialismo. De hecho acá citan un personaje de los que vamos a hablar más adelante, que es Winston Churchill, ¿sí? Quien fuera primer ministro de Inglaterra. Y hay una frase que se las voy a leer porque es pero demoledora y digamos que lo llama uno mucho a la reflexión, ¿sí? La voy a buscar porque me parece súper importante.
Yo por acá la debo tener resaltada y no quiero que se me quede por fuera. Ya la encontré. Entonces, ¿qué sostenía Churchill? Dice, el capitalismo puede fallar en distribuir la riqueza, ¿sí? Pero el socialismo siempre acierta en repartir la miseria. Muchos miran al empresario como un lobo que hay que abatir. Otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar. Pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Uf, esa frase, o sea, es súper importante porque, por ejemplo, yo que trabajo, yo soy contador público y trabajo con empresas y uno ve la cantidad de impuestos que paga una empresa en Colombia, ¿sí? Todos estos impuestos van a proyectos sociales, ¿sí? Y uno entiende que eso está bien, o sea, digamos que eso está bien. Pero a veces satanizan al empresariado como si fuera lo peor que puede tener una sociedad, cuando realmente, digamos, lo que les explicaba, una empresa genera empleo, genera desarrollo, genera educación, hay empresas que patrocinan a sus empleados, les ayudan con sus carreras universitarias, digamos que la gente puede adquirir su vivienda, pueden estudiar, pueden viajar, ¿sí? Entonces satanizar un sector tan, digamos que satanizar el aparato productivo de un país, me parece no solo, digamos, mal hecho, sino como irresponsable. O sea, no podemos seguir perfilando las empresas como si fuera el problema de la sociedad, ¿sí? O el capitalismo, como si fuera la, mm, como si fuera el problema de la sociedad. Les pregunto yo, ¿qué país socialista o comunista, digamos que tiene altos índices de Gini? El Gini es el índice de calidad de vida. No me quiero meter en temas políticos, pero sí hay que hacer una reflexión sobre eso, ¿sí? Eh, ese capítulo de Churchill es brutal, o sea, hay que leérselo, em, porque digamos que le cuestiona muchas cosas a uno. Es muy bacano. Otro personaje, Jorge Luis Borges, ¿sí? Eh, un capítulo para Jorge Luis Borges, que es un irreverente, digamos, en esta situación. ¿Por qué? Llega un momento, todos sabemos quién es Jorge Luis Borges, llega un momento en que él queda ciego, creo que es como a los 80 y pico de años, no me acuerdo bien la edad, pero ya estaba viejo, ¿sí? Entonces el médico de turno le dice, bueno, don Jorge Luis, pues hasta aquí llegamos, ya toca que usted pues, se quede quieto, descanse, no, le dice él, ¿cómo así? Yo voy a seguir leyendo y voy a seguir escribiendo. Entonces le dice el médico, pero ¿cómo que leyendo si usted está ciego? Sí, yo estoy ciego, pero alguien me puede leer a mí y yo a alguien le puedo dictar para que escriba lo que yo quiero expresarle a la sociedad y a la humanidad. Entonces imagínese una persona a esa edad, con esa mentalidad, pues obviamente era un irreverente, ¿cierto? Ese capítulo de Borges es muy lindo. Dice, Borges diría, una vieja dama inglesa me leyó las hojas del té y predijo que yo iba a viajar y ganaría mucho dinero, y ganaría mucho dinero hablando. Cuando se lo conté a mi madre nos echamos a reír, puesto que hablar en público estaba lejos de mis posibilidades. ¿Qué pasaba? Jorge Luis Borges, él llegó un momento en que trabajaba en una biblioteca en Argentina, ¿sí? Y por todos temas de la dictadura y todo esto, pues le tocó salir del país, ¿sí? Y pues ya después vimos en lo que se convirtió Jorge Luis Borges, un gran escritor, gran conferencista. Entonces, digamos que todo lo que uno pueda, digamos que el destino lo va marcando a uno también, ¿no? O cada quien va marcando su destino más bien.
cada quien va buscando em, el camino por el que quiere ir, ¿sí? Vea, hay una frase del tema de la dictadura, dice, Borges sostendría, las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomenten la idiotez. Súper claro, ¿sí? Entonces, ese habla de la poesía, hay un fragmento muy lindo, ¿sí? Que tienen que leerlo, porque la idea es que lo que yo les digo, cada quien tiene una apreciación de un libro, pero la idea es que se motiven a comprarlo y a leerlo, ¿sí? Habla de Pablo Picasso, ¿sí? Que digamos que ese sí era un irreverente total, ¿sí? La historia de Picasso es muy controversial por la forma en que él era, ¿sí? Por la forma en que actuó, por la forma en que enfrentó la vida. Hay una historia que cuando él llega a Madrid, no me acuerdo si es a Madrid o Barcelona, y digamos que llega a una academia. Estaba pelado, tenía 16, 15 o 16 años. Y entonces él empieza a hacer unos trazos, digamos que en una clase, entra a una academia y llega un profesor y le dice, no, 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 usted, esos trazos están mal, eso, no, 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 eso así no es, venga a ver, yo le explico cómo es. Y este tipo se le para en la raya y le dice, perdón, usted me va a enseñar a mí, a Pablo Picasso, el pelado tenía 16 años, ¿sí? Y le pega una insultada, Picasso le pega una insultada al profesor, mejor dicho, lo manda para la mierda. Y imagínese, desde esa edad el tipo ya sabía, digamos, el talento que tenía y a dónde iba a llegar, ¿sí? Nunca aceptó, o digamos que no fue muy receptivo de las críticas que le hicieron, ¿sí? Eh, También hay un tema del apellido. Él es Picasso por el apellido de la mamá, porque él llevaba el apellido del papá, pero él después se lo cambió. Hay un tema, no me acuerdo bien el tema, pero el apellido Picasso es de la mamá, ¿sí? Después el papá, pues, obviamente se disgustó, ¿sí? Pero no sé si fue que le quiso hacer un homenaje a su mamá, ¿sí? Él venía de Málaga y llegó a Madrid y ahí fue donde pasó lo de lo que les contaba de la historia del profesor, ¿sí? Entonces decía, su madre creía tan incondicionalmente en él que le decía, si tú te vuelves un soldado, seguro serás un general. Si te conviertes en un monje, terminarás siendo el papa, ¿sí? Digamos que la mamá creía mucho en él, entonces yo creo que él también le hacía un homenaje a la mamá con el tema del apellido. Dice, por ser un mal estudiante, mis profesores me castigaban. El castigo consistía en dejarme encerrado, pero yo amaba el encierro, porque podría dibujar sin parar. Tales castigos eran unas vacaciones para mí. Y de hecho, yo provocaba situaciones que obligaran a los profesores a castigarme. Así podía estar más solo, sin nadie que me molestara, mientras pintaba, pintaba y pintaba. ¿Sí? Sí, es un irreverente total. Ahí cuentan la historia de Pablo Picasso, ¿sí? Yo realmente no la conocía. Y pues es una historia fuerte, es una historia, como llamaríamos en Colombia, un poco bohemia, ¿sí? Pero es interesante, es disruptiva, ¿ok? A ver qué otro personaje podemos encontrar acá. Ah, bueno, está Elon Musk, fundador de Tesla, de PayPal, de SpaceX. Y digamos que este es uno de los irreverentes de la nueva era, ¿no? Eh, todos sabemos quién es, o bueno, entiendo yo que todos sabemos quién es Elon Musk. Y este tipo, pues ¿qué?
está intentando ir a Marte, ¿sí? Como ir a ver qué se puede hacer allá. Entonces dice, la tosudez y la determinación son algunas de las mayores virtudes que tiene Elon Musk. Es un tipo que trabaja las 24/7, ¿sí? Em, Siempre está tratando de pensar en ir más allá, en que pues digamos que son esas personas que rompen los esquemas, ¿sí? Digamos que es comparado con Steve Jobs, con Richard Branson, con todas estas personalidades que han cambiado o que han llevado a la raza humana a otro nivel, ¿sí? Momentos difíciles, los que no saben, él es sudafricano, digamos que él tuvo una infancia eh, normal, pero digamos era como el nerdo del salón, ¿sí? Entonces el tipo se la pasaba leyendo. Hay una conferencia en YouTube creo que se la hacen al hermano, algo así, y el tipo contaba que este man se metía en una semana, se podía meter hasta 3 libros diarios, o sea, 20 o 30 libros se podía leer en una semana, que es algo impresionante, o sea, él no dormía, leía y leía y leía y leía, y desde pequeño siempre, digamos que tuvo su gusto por el espacio, por ver qué era más, qué podía encontrar uno afuera del espacio, ¿sí? Entonces era un chico callado, sí, le gustaba mucho leer, había 4 o 5 compañeros por ahí con los que estaba. Y digamos que hay una ¿qué? Una frase que dice el hermano o digamos las personas que lo rodean, que el tipo siempre fue excéntrico y loco, ¿sí? Entonces, dice, con 27 años de edad, a Elon le había costado menos de una década dejar de ser un mochilero que vivía en Canadá para convertirse en un multimillonario. Él crea PayPal, que es una plataforma digital tecnológica. Venden esa compañía por una cantidad de millones de dólares. Y digamos que todo el mundo creería, no, este man ya muy joven, o sea, ni siquiera tenía 30 años. Y entonces la gente creería, no, este man ya se va a ir a la playa, a relajarse. Y no, lo que hizo fue buscar más. Después se unió a Tesla, después a SpaceX. Y digamos que están trabajando en ese proyecto de poder explorar el espacio, ¿sí? Entonces, este sí es un irreverente total. O sea, es completamente irreverente. Dice, soy obsesivo compulsivo por naturaleza. En lo relativo a ser de pronto un idiota, prefiero fracasar, levantarme y trabajar. ¿Sí? Digamos que obviamente todos estos personajes tuvieron que pasar por muchas situaciones, ¿sí? O sea, Thomas Edison no fue que en el primer intento encontró cómo encender un bombillo, no, pasaron muchos años, mucho trabajo, muchas horas de trabajo, mucho trasnocho, mucha lectura para poder llegar a ser lo que son o lo que fueron, ¿sí? Lo mismo Elon Musk. Entonces, digamos que lo que quiere resaltar eso es que el éxito no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que pagar un precio, ya sea en tiempo, en dinero, no sé. Hay muchas cosas en las cosas que tiene uno que pagar para poder llegar al éxito, ¿sí? Entonces, nada, ahí hay otros personajes, ¿sí? Que se los voy a dejar, ahí hay otros 2 o 3 personajes en el libro con unas historias muy chéveres para que las lean, ¿sí? Em, no se me puede quedar por fuera, está Martin Luther King, ¿sí?
Decía, tengo un sueño, que un día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, tengo un sueño que un día todo valle será exaltado, y toda colina y pendiente de montaña se rebajará. Los lugares ásperos se allanarán y los lugares torcidos se enderezarán.